En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Aquí estamos en un nuevo inicio de semana, una semana que esperamos que sea de bendición, de prosperidad, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Como siempre, poniéndonos en manos de la presencia de Dios, vamos a invocar ese Espíritu Santo que nos permite a nosotros darnos cuenta de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos enseña y nos ayuda a clamar Abba, Padre. Como este programa se llama Abba, Padre, dedicado a la persona del Padre, nuestro Padre de amor, nuestro Padre de misericordia. Por eso necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios. Feliz nuevamente de empezar la semana aquí en Abba Padre, invocando el Espíritu Santo de Dios con todos los miembros de nuestro equipo y con todos aquellos hermanos que en diferentes partes del mundo nos oyen y nos ven por radio, televisión y redes. Invocamos al Espíritu Santo ahora. Como bien dice la palabra de Dios en 1 Corintios 22:3, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a que llames al Espíritu Santo de Dios ahora conmigo. Dile: lléname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Eso es lo que deja el Espíritu Santo en la vida de quienes le invocan. Llenos de su amor, del fuego de su amor. Amor que libera, amor que sana, amor que transforma, amor que santifica. Así que desde el fondo de tu ser, dile conmigo también que venga a transformarte. Dile: transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile
te sane. Sáname, Señor, con tu espíritu. Recíbelo. Sáname, Señor, con tu espíritu. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y lleno de esa presencia del Espíritu Santo, le damos las gracias por visitarnos, por llenarnos, por iluminarnos, por guiarnos, por renovarnos, por sanarnos. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 34 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Esto es palabra del Señor. En el día del Señor, el Señor habla de una manera directa a los que tienen que seguir de manera más cercana a Él. ¿Quiénes se refieren a esto? Pues a los que están llamados a la vida consagrada. Este es un llamado especialísimo para ellos, tanto la vida consagrada como en la vida presbiteral, el sacerdote, obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Es esta llamada del Señor, una llamada imperiosa, una llamada que pone al Señor por encima de todo el mundo, y que por ponerlo por encima de todo el mundo, pues por eso va a tener problemas con su padre, con su madre, con la nuera. Todos estarán enemistados por causa del Señor, porque por el estilo de vida que tiene que llevar, va a encontrar contradicción en su hogar. Eso es normal. Por eso Él nos pide y les pide a ellos que le amen más que como amarían a su mamá, a su papá, a los que estaban casados, pues más que a la esposa, por este llamado que tenían de estar más cerca de Él, que es el llamado que tienen ellos. Normalmente el sacerdote, los consagrados y los religiosos que tienen los 3 consejos evangélicos, pobreza, obediencia y castidad, pues tienen que renunciar a su familia, renunciar a poder tener una esposa, a poder tener un esposo, renuncian a esa vida de amistad normal que podría tener cualquier laico, renuncian a estar en cosas del mundo para dedicarse total y plenamente a las cosas de Dios, y Dios está por encima de todo en sus vidas. Este llamado es particular para ellos. Para ellos es un llamado radical y particular. Nosotros los laicos tenemos que vivir eso, pero no en grado como ellos.
hay que vivirlo de otra manera, en el sentido de que va a haber quizá enemistad en nuestra familia, por nosotros ser cristianos eso es normal, pero ya el hecho de el poner lo que son la jerarquía de valores, estamos claros que siempre Dios está por encima de todo el mundo, eso no hay ni que se quiera interpretarlo, pero en el sentido pleno y real, o sea, ellos tienen que anteponer a su familia al reino de Dios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un sacerdote tiene que poner la cura de almas, ayudar a un feligreso o algo por encima hasta que su misma familia. Él renuncia a todo para ser universal, para darse a los demás. Es la realidad. Igualmente las religiosas hacen eso. Renuncian a todo eso para dedicarse totalmente y plenamente a las cosas de Dios. Al menos eso es lo que deberían hacer. Otra cosa es que en la práctica hagan otra cosa. Hay de todo en la viña del Señor. Pero por ejemplo en la vida de un laico, el laico tiene que cumplir con sus funciones de Estado. Entonces si un laico está casado, tiene que cumplir primero con ser buen esposo, buen padre, buen hijo. Esos son sus jerarquías. Eso está por encima de predicar, por encima de llevar el reino de Dios a los demás. O sea, todo eso ámbito espiritual externo, de predicación, de manifestación de testimonio, eso va después de su jerarquía. En este caso es su familia. El laico está llamado porque su familia sea la primera iglesia, la iglesia doméstica. Y toda esa familia pues centrada en Dios es parte de su vocación. Por eso el apóstol Pablo decía que estaba atado el casado, porque tenía que estar en las dos aguas, por decirlo de alguna manera. Tenía que estar en el mundo, atendiendo las cosas del mundo y a la vez con las cosas de Dios. Es una vocación. No sientan eso como negativo ni menos valorado. Es una vocación. Cada persona tiene su llamado y su vocación. Y algo bonito que el Señor también nos da aquí es el tema de la recompensa a quienes apoyan a los elegidos de Dios, en este caso sacerdotes, religiosa. Todo el bien que le puedas hacer a alguno de ellos, el Señor te dice que no va a quedar sin recompensa. Es decir, que si ayudas a ese sacerdote de manera económica, o a ese seminarista, o esa religiosa, o esa congregación de manera económica, o de manera en especies, o como sea, pues el Señor te dice aquí que no va a perder tu recompensa por hacer eso, a cualquiera de los más pequeños de Él. Creo que eran los puntos más interesantes que podíamos tomar acá de esta lectura del día de hoy. Y lo otro de siempre, que cuando Jesús terminó de decir estas instrucciones a sus discípulos, porque por eso esto era a los discípulos, a los 12, Él partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades. Él tenía una enseñanza para sus apóstoles y discípulos y una enseñanza para el pueblo, para la gente normal. Eso siempre hay que lograr distinguir siempre dentro de la palabra de Dios para no confundirnos en lo que el Señor le está pidiendo a todo el mundo en general y lo que el Señor está pidiendo en concreto por la vocación concreta, por el llamado concreto que tenían los apóstoles y discípulos cercanos a Él, que tenían una misión que cumplir de manera especial. Pues mis hermanos, aquí terminamos esta meditación de la palabra de Dios. Ya saben que cualquier cosa pueden escribirnos en los comentarios y siempre estaremos abiertos para explicar lo mejor que podamos. Cualquier texto oscuro dentro de la palabra de Dios, cualquier cosa que no se entienda bien, siempre a la luz del magisterio de la Iglesia. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista
revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Juan Joalberto, religioso benedictino del año 1073. Lo más famoso de este santo es lo que sucedió un Viernes Santo. Iba por un camino rodeado de varios militares y amigos suyos y de pronto se encontró en un callejón con el asesino de su hermano. El enemigo no tenía para dónde huir y Juan dispuso matarlo allí mismo, pero a aquel hombre se le ocurrió una feliz idea. Se arrodilló, puso sus brazos en cruz y le dijo: Juan, hoy es Viernes Santo. Por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida. Al ver Joalberto aquellos brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado, se bajó de su caballo, abrazó a su enemigo y le dijo: por amor a Cristo te perdono. Siguió su camino y al llegar a la próxima iglesia se arrodilló ante la imagen de Cristo crucificado y le pareció que Jesús inclinaba la cabeza y le decía: gracias, Juan. Desde aquel día su vida cambió por completo. En premio de su buena acción, Jesús le concedió la vocación y el joven guerrero dejó sus uniformes militares y sus armas y se fue al convento de monjes benedictinos. Él había nacido en Florencia, Italia, de familia muy rica y su único hermano había sido asesinado. Era heredero de una gran fortuna y su padre deseaba que ocupara altos puestos en el gobierno. Por eso se opuso totalmente cuando supo que su hijo quería ser religioso. Se fue furioso al convento y le exigió al superior que le devolviera a Juan inmediatamente. El superior no sabía qué determinación tomar, pero el joven se cortó su larga cabellera, se puso el sencillo hábito de monje, se dedicó a leer el libro sagrado y le dijo al sacerdote: dígale a mi padre que pase y hablamos. Cuando el papá vio el antiguo guerrero convertido en piadoso y sencillo monje, se echó a llorar y dándole su bendición se retiró. Ahora su hijo emprenderá una carrera más heroica que la de las armas. En aquellos tiempos, el peor defecto que había en la Iglesia Católica era que algunos compraban por dinero los altos cargos y se llegaban a dirigir la Santa Iglesia algunos hombres indignos. Simonía se llamaba a este gran pecado. Y sucedió varios años después que en el convento de Florencia, donde estaba Juan, se murió el superior y uno de los monjes se fue donde el obispo y con dinero obtuvo que lo nombraran a él superior. Y lo malo era que aquel obispo había comprado su cargo con dinero. Gualberto no pudo soportar esta indignidad y se retiró de aquel convento con otros monjes y antes de salir de la ciudad declaró públicamente en la plaza principal que el superior del convento y el obispo deberían ser destituidos porque habían cometido el pecado de simonía. Comprando con dinero sus cargos, más tarde logrará que los destituyan. Se fue a un sitio sumamente apartado y silencioso llamado Valle Umbroso, y allá fundó un monasterio de monjes benedictinos que se propusieron cumplir exactamente todo lo que San Benito había recomendado a sus monjes. Este monasterio llegó a ser muy famoso y le llegaron vocaciones de todas partes. Con los mejores religiosos de su nuevo convento fue fundando Juan varios monasterios más y así logró ir difundiendo por muchas partes de Italia las buenas costumbres y fue atacando sin misericordia la simonía y las costumbres corrompidas. Las gentes sentían enorme veneración por él.
Después de haber logrado que muchísimas personas abandonaran sus vicios y se convirtieran y que muchos sacerdotes empezaran a llevar una vida santa y gozando del aprecio del sumo pontífice y de numerosos obispos, murió el 12 de julio del año 1073, dejando muchos monasterios de religiosos que trataban de imitarlo en sus virtudes y llegaron a gran santidad. Que sus ejemplos sean hoy de mucho provecho para nosotros y por eso la Iglesia celebra el día de San Juan Gualberto el 12 de julio de cada año, para que usted y yo, meditando en su vida, también deseemos la santidad. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes, de llegar hacia sus hogares, de tocar tu corazón con una palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Abba Padre Internacional, tu programa, el cual el Señor nos permite evangelizar a viva voz y pregonar que Jesús es el Señor. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. El tema se titula El Buen Pastor. Y vamos a descubrir la importancia, la figura de ese buen pastor. Te invito a buscar tu Biblia física o digital, según tu dispositivo a mano, y leamos este Santo Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 10, en los versos del 1 al 11. Y leemos esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él cuida, le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación para ellos, pero aún no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos escuchado este Santo Evangelio de San Juan. San Juan, que es un evangelista muy apasionado, muy sacramental, especialmente se figura como un evangelista que describe toda la historia de la vivencia de Jesús en su misión mesiánica. Y figurando la escritura de este Santo Evangelio, cómo lo describe San Juan, yo te invito, hermano, a que si quieres tomar apuntes, porque vamos a compartir la parte bíblica, un estudio sobre esta enseñanza que el Señor nos trae en este día. Este pasaje se figura en base a símbolos. San Juan nos habla en metáforas, también vamos a ver más adelante, que hace una alegoría sobre la descripción de Jesús a través de algunas imágenes, las cuales vamos a ir describiendo en la medida de que vayamos desarrollando este tema. Y dentro de estos símbolos vemos la figura del pastor.
En el Antiguo Testamento, basándonos en la historia del pueblo de Israel, la figura del pastor era un ícono central de todos los líderes dentro de los patriarcas y los padres en el Antiguo Testamento. Vemos que en la historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés y nuestro patriarca David eran pastores de ovejas, de los cuales Dios, dentro de la historia de la salvación, nos narra y nos cuenta todo un acontecimiento que yace, que se deriva de cada uno de estos íconos dentro de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Vemos que otra figura dentro de este pasaje están las ovejas perdidas. El término oveja es un símbolo con el cual Israel se identificaba mucho, y podemos citar cómo Isaías en el capítulo 53, en los versos 4 y 5, nos describe esta figura de este animal tan indefenso, haciendo semejanza al Mesías, como cordero llevado al matadero, siendo una oveja indefensa. Cómo cede, cómo colabora para que se lleve a cabo y se cumpla sobre él la palabra de Dios. El término de las ovejas, el Señor nos hace referencia a ella para que tú y yo, hermano, estemos conscientes de que somos débiles, de que somos frágiles y que no podemos caminar por nuestra propia cuenta. Tú y yo necesitamos, hermanos, ser dirigidos por un pastor. Necesitamos escuchar una voz de un guía que nos conduzca hacia un propósito, que nos conduzca hacia donde Dios quiere llevar tu vida. Y hoy es un día de bendición en el nombre del Señor, porque hoy el Señor habla a todas sus ovejas, su creación divina. Porque el buen pastor, que representa la persona de Jesús, que desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas Ezequiel y el profeta Jeremías, nos anuncia que Dios enviará un pastor. Un pastor que se preocupará por sus ovejas. El Señor había prometido desde la persona del Padre en toda la historia de la salvación que Él suscitará dentro de sus hermanos un profeta. Y aquel profeta, como lo describe Moisés, se convertirá en pastor que reunirá a su rebaño, que rescatará a las ovejas descarriadas y sanará a las ovejas enfermas. Bendito es el Señor. Y el buen pastor en estos símbolos representa cómo Jesús, como buen pastor, entrega su vida gratuitamente por amor a sus ovejas. Y tú y yo somos la representación de las ovejas de Israel. Y hoy, de una manera especial, yo te invito a situarte, a abrir tu corazón. Dile a Jesús desde ese lugar donde tú estás: Señor, yo soy oveja de tu rebaño. Preséntate ante Jesucristo como pertenencia de Él. Tú le perteneces a Él. Nosotros somos propiedad suya, mis hermanos. Y vamos a ver en lo adelante cómo el Señor, por amor gratuito, como cita el evangelista San Juan: yo abro las puertas para que mis ovejas entren, porque Él es la puerta viva. Y el término puerta, te explico, según redactan los biblistas y algunos exegistas durante la historia de la salvación. Vamos a ver a qué se refiere este término. Cuando Jesús utiliza este contexto de buen pastor, la puerta viva y las ovejas, Jesús les está explicando a sus discípulos en base a un contexto real que era cotidiano en el antiguo Israel. En la antigüedad y también hoy en muchos pueblos todavía se utiliza pastorear rebaños y realizar esta tarea de pastor. Pero anteriormente, en la vivencia dentro del episodio de salvación, como Jesús los narra, este contexto se situaba que el pastor cuidaba sus ovejas. Y las que él cuidaba era un cuidado tan especial porque habían lobos y también habían depredadores.
Y la figura del pastor como propietario de estas ovejas era dar su vida por sus ovejas y evitar que sean dispersas por los depredadores que dispersaban las ovejas cuando llegaban a atacar, o que el lobo las destruyera, las matara, se las comiera. Y esto figuraba del pastor. También vemos que durante algunos tiempos en el antiguo Israel, cuentan los biblistas, que los pastores llevaban lejos sus ovejas a pastar, y durante la noche todos los pastores se reunían y entraban las ovejas dentro de cuevas y algunos lugares de refugios que no tenían puertas. Nos estamos refiriendo, hermanos, hace más de 2000 años, o sea, una tierra árida, seca, totalmente desierta, habitada por lobos, por depredadores, y habían cuevas. O sea, el término cueva y refugios sin puerta era algo normal en aquella época. Y aquí Jesús hace una alegoría explicando dentro de este contexto que al pastor depositar, llevar sus ovejas a una cueva, a un lugar sin puerta, el pastor se convertía en la puerta de sus ovejas. Y allí el pastor como puerta representaba el padre, el protector, el cuidador. Y este allí con su bastón impedía que el lobo o que los depredadores pudieran atravesar aquella puerta que era él mismo, su persona. Vemos aquí, hermanos, cómo la figura de puerta a través del pastor que amaba y velaba por sus ovejas era capaz de enfrentar los lobos, de enfrentar los depredadores y evitar que su rebaño sea disperso. Y aquí podemos ver cómo que dice que en lo adelante, cuando llegaba el amanecer, todos los pastores allí que estaban reunidos salían afuera de la cueva y cada uno empezaba a llamar las ovejas por su nombre. Y vemos cómo también Jesús en esta explicación nos dice, y cada una escuchaban su voz y le seguían. Esto parte de aquella realidad en el Antiguo Testamento. Los pastores llamaban sus ovejas, así como hoy el Señor te llama a ti por tu nombre. Y asimismo cada una le seguía. Y podemos ver cómo la gloria de Dios desde aquel contexto real, cotidiano en la vida de los israelitas, el Señor nos enseña que Él se convirtió en aquel pastor cuya puerta vive es el Señor. El término puerta también hace referencia que Jesús nos explica que toda puerta da un acceso a. Para tú y yo tener acceso a la vida eterna, para que tú y yo tengamos el acceso a ese camino que es el mismo Cristo, cuando dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Él nos está diciendo, hermano, que Él es el acceso a la vida eterna. Jesucristo es el acceso para llegar al Padre. Y si tú y yo no atravesamos la puerta que es Jesús, Él hoy que de una manera especial nos llama, nos invita a estar con Él. Hermano, pues en el nombre de Jesús levántate. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando porque hoy, el siglo XXI, la actualidad que hoy estamos viviendo y de la cual somos testigos, está lleno de lobos. Hay depredadores que quieren dispersar las ovejas del Señor. Y hoy ese buen pastor está de pie ante tu casa y te está llamando, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está suscitando en tu corazón ese sentir de pertenencia de ese buen pastor. Y Jesucristo hoy quiere reunir esas ovejas que se habían salido del redil. El redil que representa el templo, la casa de Yahvé, y cuya voz surge como ese estruendo de gloria que es el Espíritu Santo que nos convence. Venid a mí, bendito Dios. Jesucristo es el buen pastor. Él se convirtió en esa puerta viva. Y me encanta en el verso donde Él dice, yo entrego mi vida gratuitamente para rescatarte, para liberarte de las ataduras que yacen sobre ti, como nos explica San Pablo.
Jesucristo se ha convertido en una puerta viva que nos da el acceso a recobrar una nueva vida junto con Él. Es cierto, hermanos y hermanas, que el lobo nos ha atacado y que los depredadores, situando el mundo, la carne y todos sus placeres, en algunos momentos de nuestras vidas nos hemos dispersado y nos hemos apartado del amor de Dios. Pero Dios, que es un Padre de misericordia, nos envía a Jesucristo en la figura del buen pastor. Ese Cristo que desde su corazón abierto, ese sagrado corazón del cual mana sangre y agua, hoy está vivo, presente y real. Y el Señor te invita a que vengas a Él tal cual tú eres, bendito sea su nombre. El Señor también nos invita a estar consciente de la figura del buen pastor y por qué Jesús nos habla a través de este mensaje, que Él es el pastor anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. En la historia de la salvación, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 10, nos dice: que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé, proclámenla, islas lejanas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Esto es un oráculo de Yahvé. Y el profeta Jeremías hace énfasis: el que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Nos sigue diciendo otro oráculo el mismo profeta Jeremías para explicarte la importancia de la figura del buen pastor situada por los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías, en el capítulo 23, en sus versículos 3 y 4, nos dice el Señor: voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolas de todos los países a donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas mis pastores, que las cuidarán y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Hermano, esto es palabra de Dios. Ya ninguna se perderá. Porque este oráculo, esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento. En ese Cristo que el mismo San Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos explica de una manera tan maravillosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esta es la plenitud del cumplimiento de Juan 10, verso 10. Mas yo he venido, el buen pastor, la puerta viva, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otra versión bíblica nos dice, la tengan en plenitud. Eterna. Esa vida eterna que nos ofrece el buen pastor, Jesucristo nuestro Señor. Y nos sigue diciendo Zacarías, para hacer una relación de los pastores en el Antiguo Testamento, que solo figuraban como lobos y depredadores, que no eran capaces de convertirse en puertas, que no eran capaces, aquellos pastores que nos habla Zacarías, de dar su vida por amor a sus ovejas. Vamos a leer lo que nos dice Zacarías en el capítulo 11, los versos de 3 al 5. La profecía sobre el buen pastor. Resuenan los lamentos de los pastores al ver arruinado lo que era su gloria. Hacen eco rugidos de leones, porque ha sido devastada la gloria del Jordán. Así me habló Yahvé mi Dios, dice Zacarías. Encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigado. Y los que las venden dicen: gracias, Yahvé, ahora somos ricos.
y sus pastores no responden por ellas. Palabra de Dios. Hermanos, aquellos pastores que dirigían las leyes, que representaban a Dios en el templo, en los tiempos de Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas y de toda la historia de la salvación. Es esta actitud, era esta la posición de aquellos pastores, porque eran pastores falsos. Eran pastores porque dirigían sacerdotes de turno que solo se preocupaban por quedar bien con los reyes, con los cobradores de impuestos. Vendían al pueblo de Dios por monedas. Explicaban y predicaban las leyes según sus conveniencias. Pero sin embargo, cuando el profeta se nos refiere que las vendía a los depredadores, era que por dinero, por paga, eran capaces de vender al pueblo, de aceptar impuestos, de aceptar imposiciones por los reyes de turno, reyes humanos, y olvidaban la voluntad de Dios. Olvidaban el amor de Dios para con su pueblo. Y es por eso, hermano, que Jesucristo viene como ese buen pastor en la figura del salmista, el rey David, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y yo te invito a que oremos basándonos en esta palabra que exclama el rey David, bendito es el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Jesús de Nazaret, por este momento en el cual, Señor, tú abres mi corazón. Invito la presencia viva del Espíritu de Dios que se continúe manifestando en mi casa, en mi hogar. Y si ahora estás intercediendo por un enfermo que está hospitalizado, que se encuentra en unidades de cuidados intensivos a causa del COVID-19, si estás orando por algún familiar enfermo de otra enfermedad, te lo entregamos a ti, Jesús, que eres el buen pastor. Ven, Jesús, a sanar. Ven, Jesús, a liberar. Tu palabra registra, Señor, que tú pasaste por todo tu pueblo haciendo el bien. Y yo creo, Jesús, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado eres, Señor. Paséate con poder, Jesús. Toca a tu pueblo, Señor. Trae paz en estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde carece la fe a causa de esta pandemia, a causa, Señor, de este combate que día a día vivimos y experimentamos. Pero derrama sobre nosotros las palabras que tú, Señor, manifestaste en el apóstol San Pablo. Que la fuerza soberana de Dios descienda sobre tu pueblo. Que esa fuerza soberana que es la acción, que es el ruaj del Espíritu Santo, venga, Señor, a deshacer toda malicia en el nombre poderoso de Jesús. Venga a deshacer, Señor, todas las ataduras que impiden que el cristiano avance. En el nombre poderoso de Jesús, la voz de Dios llama a su pueblo. Ven, Jesús, buen pastor. Ven a reunir tus ovejas. Ven a guardarnos en ese redil que representa la casa del Padre, que representa esa habitación, ese lugar que tú fuiste a preparar para nosotros. Y permítenos, Señor, escuchar tu voz. Quita toda dureza de nuestros corazones y que, tocados por tu Espíritu Santo que se está manifestando en esta hora, todos juntos cantemos y alabemos el nombre del Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Dios es inmensamente poderoso, misericordioso. Y en esta hora son tantas las cosas que Jesús está haciendo en tu vida, porque Dios exhibe y nos muestra su poder según nuestra fe. Y yo creo en el poder de Dios. Y por cuanto tú hayas creído, cuenta y da testimonio de que Jesús de Nazaret ha pasado por tu vida. Muchas personas han escuchado la voz de Dios que ha hablado a su corazón.
Él nos invita a estar con Él. Y Él nos invita a retomar una vida de gracia en su presencia. Jesús es el buen pastor y Él ha dado su vida por amor a nosotros. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Te invitamos a continuar en sintonía en este tu programa Abba Padre Internacional. Bendiciones. Hemos terminado la jornada de hoy con este programa que hemos querido y lo hemos preparado con amor para cada uno de ustedes, para que sea un canal de bendición, un canal donde la presencia de Dios llegue a cada uno de ustedes. Y recuerden que deben y pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y comentarnos qué les parece el programa, de dónde nos están escuchando, desde qué país, desde qué ciudad escuchas este programa Abba Padre. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. De mis hermanos.
escuchar tu voz.